El lunes pasado, a la noche, en el profesorado donde doy clases como matemático, en el profesorado de matemática y como filósofo en el profesorado de historia, asistí al acto del 25 de mayo, en el cual se propuso una temática interesante. El tema era cómo poder reconfigurar desde los recursos, los contenidos y las propias formas los actos escolares, de modo tal de que sean no solamente más vivenciales, sino que sean formativos, incluyendo a las familias, en el ámbito específico de la escuela. La verdad que yo decidí en ese momento no dar mi opinión, preferí escuchar, y un alumno, un ex alumno mío, que está en el profesorado de historia y a quien quiero mucho, al final del acto me miró y me dijo que él esperaba que yo opinara al respecto. Esto lo uno con otros comentarios que he recibido a través de canales más privados respecto de por qué en mi fanpage yo todavía no había propuesto mi mirada acerca del aborto, este tema que se está debatiendo parlamentariamente. Bueno, primeramente voy a pedir disculpas a priori respecto de todas las omisiones que yo quizás cometa no considerando ciertos elementos en mi análisis, que tal vez de considerarlos las propias conclusiones de mi análisis serían totalmente diferentes, incluso opuestas a las que yo les quiero compartir hoy. Desde el punto de vista médico ya es algo totalmente irrefutable que hay vida en la unión de lo masculino y del principio femenino en el momento de la fecundación. No solamente hay una vida, sino que hay una vida humana y por lo tanto una vida humana y personal. Ese ser tiene su propio ADN, ese ADN único. Y por lo tanto ya tiene su definición biológica y personal, más allá de que la persona no se reduzca a esa pura dimensión biológica. Por eso muchas veces los argumentos a favor de la legalización del aborto afirman que en el embrión todavía no hay una persona porque no hay una actualización de las facultades intelectuales, volitivas, no hay un desarrollo del cerebro, entonces no hay capacidad de deliberación, de intelección, de voluntad, de decisión, no hay libertad. Parece que la ausencia de la actualidad de todas estas capacidades implica la ausencia de la persona. Esto es absolutamente falso porque nosotros en nuestra propia vida experimentamos que también un constituyente de nuestra esencia es la temporalidad. En el embrión están presentes todas esas capacidades, pero no están actualizadas plenamente, sino que se están actualizando. Y se están actualizando a través del desarrollo. La madre lo que tiene que hacer es proteger, anidar, cuidar y nutrir a ese ser, que no es una parte de su cuerpo, no es el hígado de la mamá, no es el sistema nervioso de la mamá. Es un ser diferente a ella. Ella debe experimentar la dicha de que su ser pueda ser convertido, transfigurado y reacomodado en un espacio para que otra persona pueda existir, pueda participar del milagro de existir. Y por lo tanto, si es milagro, el milagro es amoroso. La gran verdad femenina es que en su cuerpo está el significante de un significado, de un sentido abismal. Ser capaz de ofrecer el propio ser como un lugar para la existencia de alguien. Por lo tanto, el embrión, el feto, que son nombres técnicos de la embriología para dar cuenta del desarrollo en etapas de la persona, pero tanto el embrión como feto siguen denotando a la persona que se está desarrollando dentro del seno materno. No es que no son personas porque se llaman embrión o porque se llaman feto. Esa persona no es una propiedad privada de la mamá que lo cobija. Por supuesto que la mamá también sufre severas incluso transformaciones emocionales, no solamente corporales, y debe ser acompañada, en el mejor de los casos, por el papá de la criatura y por otros que sepan acompañarla. Los reacomodamientos que generan estas crisis, estas crisis emocionales, crisis biológicas, cambios en el cuerpo, cambios en el sistema de la alimentación,
cambios en el apetito y otros cambios que incluso pueden poner en ciertos casos en peligro a la propia mamá. Estos cambios lo único que reflejan es que alumbrar el propio ser, convirtiéndolo en un escenario protector y nutricio para que advenga el milagro de otra vida, es ofrendar la vida. El amor se ofrenda, si no, no es amor. El amor se desacomoda, el amor se incomoda, pero no sin sentido, no por cualquier motivo, no por cualquier persona. Se incomoda porque en ese incomodarse se afirma a sí mismo como amor, en el sentido en que se afirma como disponibilidad para favorecer la existencia, la presencia, el crecimiento amoroso de otro, en este caso de este bebé, que empieza siendo nombrado como embrión, que después sigue siendo nombrado como feto, pero es ese bebé. Las facultades intelectuales, volitivas, la libertad, la conciencia, son todas facultades que están absolutamente presentes en su desarrollo, que es paulatino y que es temporal. Esto en cuanto a los criterios científicos. Por otro lado, también se argumenta que cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiere. Bueno, en principio esto es falso, y si uno pone un contexto para evaluarlo, pongamos el contexto de la medicina legal, si alguien entra a una guardia con la intención de suicidarse, los médicos no pueden respetar este derecho. Los médicos tienen que impedir que esto suceda porque lo que tienen que velar es por la vida, que es el valor sagrado sin el cual los otros valores no pueden existir. Es decir, no pueden existir actualizados, porque no hay vida. Con lo cual, es entendible el debate en sí mismo porque hay situaciones de violación de niñas muy jóvenes y que por supuesto que dar la vida es un acto libre. Por supuesto que decidir ofrendar el propio ser para que alguien exista tiene que ser un acto libre. Ahora, el que está dispuesto a amar de verdad tiene que hacer un ejercicio heroico y constante a lo largo de su vida para poder posicionarse ante la vida y por lo tanto para poder posicionarse ante cualquier cosa que le pueda pasar. Si yo de verdad quiero cultivar mi persona y mi humanidad y yo recibo un billete falso de $1.000.000, tengo dos opciones. Tengo una encrucijada de acero, indestructible. Esto quiere decir, ninguna de las dos opciones pueden ser objeto de negociación recíproca. O lo acepto como una pérdida, o lo trato de pasar endilgándole una enorme pérdida a otro. A veces la vida nos pone en esta encrucijada. Quien tiene la valentía, la profundidad, la madurez humana de absorber una pérdida, le está devolviendo a la vida un bien testimonial de valor infinito, en el cual se pueden mirar generaciones enteras. Los mártires, los que han decidido ofrendar su vida para que amanezca un horizonte del bien inédito en el cual se puedan mirar generaciones enteras, han hecho este milagro y han perdido su vida. Porque la han entregado no sin sentido, la han entregado a favor de un sentido sin el cual sus propias vidas carecería de un sentido definitivo. Por lo tanto, la entrega del propio martirio está expresando una identificación tan profunda con el bien que si no se es capaz de dar la vida a favor de ese bien, uno desmiente y denigra la dignidad de su propio ser. Esto es una vocación, esto es un llamado que se descubre y tampoco es para cualquiera. Pero lo que quiero decir es que muchas veces en la vida recibimos un billete falso, recibimos una violación, recibimos una cuchillada. Y tenemos dos opciones. Tratar de pasar el billete y reproducir este encadenamiento de males en otro, o absorber la pérdida. Si absorbo la pérdida, estoy inaugurando en mi testimonio un horizonte amoroso, un horizonte que habla de la verdadera dignidad de la persona humana
y de su maravillosa capacidad de grandeza, y un horizonte que abre la luz del bien de una manera nueva, porque lo estoy haciendo yo, en mi ser, en mi persona, que no es la persona de otro. En mí hay una novedad como persona respecto de los demás seres humanos. Y yo en mi propio ser estoy inaugurando esta luz más grande, que es la luz del amor, la luz del bien, que por supuesto en su inauguración implica una ofrenda. La palabra sacrificio a veces no se identifica necesariamente con el dolor y con lo trágico, pero significa el oficio de lo sagrado. El sacrificio es la disponibilidad a hacer de mi vida un escenario para que a través de cómo yo vivo se revelen los valores más altos, los valores sagrados. Entonces, yo puedo entender que no todas las mujeres o que las niñas, acá hay una casuística, yo puedo entender, cualquiera puede entender, que no todos están dispuestos por madurez, por trauma, por el dolor. Nadie puede juzgar el dolor ajeno. Entonces es entendible que cada mujer en una situación tremenda de violación, de usurpación de la dignidad, los peores condimentos, no sea capaz de dar este paso amoroso, no sea capaz de absorber la pérdida, pero de devolverle a la vida de alguien nuevo. Quizás no sea capaz, quizás sea capaz y no lo quiera hacer. Por lo tanto, que no siempre estamos a la altura del amor. Por eso el amor nos queda muy grande. Por eso, cuando se habla de entrega, de sacrificio, de esfuerzo, más allá del ámbito amoroso, pero no del amor entendido románticamente y adolescentemente, del amor entendido como una misión heroica desde la cual mi vida y mi ser únicos se transforman en un testimonio donde se revela una luz de bondad y de capacidad de grandeza que puede espejarse en muchísimas personas que convertirían al mundo en otro mundo y no en la cultura en la cual vivimos. Es cierto que nadie puede obligar a una persona a estar a la altura de esta grandeza. En general nos cuesta mucho cosas menores a esta grandeza. Ahora, el Estado, como Estado, en su función normativa, en donde debe hacer vigentes ciertos valores de carácter universal, de validez universal, en donde se ampara y se refrenda la dignidad de nuestra condición humana y de nuestra condición de personas, el Estado no puede legislar en contra de esta grandeza, en contra de la posibilidad de esta grandeza que emerge ante nosotros como el mejor de los horizontes posibles. Absorber la pérdida y dar la vida para que una vida absolutamente inocente prospere y participe del milagro de existir, del milagro de poder escribir su propia historia personal, del milagro de conocer la verdad, el mundo, el amor, de conocer el sufrimiento y de conocer los desafíos con que la vida le va a traer la posibilidad de tomar ella misma, a su vez, grandiosas decisiones, o decisiones llenas de bajeza, quién sabe. Por lo tanto, legalizar significa refrendar un derecho, refrendar el derecho hacia la peor opción. Yo creo que el Estado puede resignificarse a sí mismo en esta función inspiradora, elevadora, formativa, en la medida en que refrende valores que son eternos. Hoy podemos decir que estamos en una encrucijada cultural donde un montón de instituciones están pereciendo. Las instituciones pueden perecer, los colegios tendrán que cambiar de modalidad, las relaciones de pareja tendrán que reformularse para que puedan prosperar. Ahora, los valores son eternos, sin esfuerzo, sin sacrificio en este sentido, no es sacrificio sin sentido, no la mutilación masoquista, estoy hablando de eso, pero sin esta capacidad de entrega que se activa cuando de verdad el amor apareció en mi vida, sin esta lealtad a esto que se me reveló,
que va a demandar en muchas etapas un montón de entregas, un montón tal vez de entregas y de vacíos, pero yo estoy sembrando vida, estoy haciendo de mi vida un testimonio, donde resplandece de manera única, porque resplandece mi vida y no la de otro, el mundo del bien, desde el cual y hacia el cual la condición humana se realiza, se perfecciona, se nutre y progresa, verdadero progresismo, progresa de verdad. Entonces yo puedo entender cada caso, y no soy quien para juzgar ningún caso, pero el Estado como emblema, donde hay que mirarlo como vigía de ciertos valores que son comunitarios y por lo tanto tienen un alcance universal, el Estado no puede legalizar bajo la excusa de la igualdad el derecho a hacer lo peor, porque lo peor es deshonrar la vida, y es deshonrar la vida de un inocente. El Estado, cuando legaliza, tiene que mostrar en esa legalización la defensa de un valor que no se puede negociar. Quizás no estemos a la altura de ese valor, pero el Estado lo refrenda como emblema y como horizonte para que caminemos hacia ese horizonte de grandeza. Esta es mi posición, que debe adolecer de un montón de miradas y de alternativas que yo no contemplo. Gracias por recibirla, espero que quizás sea un aporte y de todas formas agradezco la confianza. Muchas gracias y hasta pronto.